Buenas, ¿qué tal con todos? Vamos a ver un tema que es muy interesante, finanzas para emprendedores. Bien, cuando hablamos de emprendedores, según lo decía Joseph Schumpeter, en 1911, en su libro La teoría de la dinámica económica, planteó la existencia de desequilibrios dinámicos causados por el empresario innovador. Las tareas que realiza este tipo de empresario es una destrucción creativa. Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común. ¿Qué es lo que queremos decir? Que básicamente el espíritu emprendedor es crear, ¿no es cierto? Justamente innovar. Y eso es el espíritu de lo que significa hacer empresa. Un emprendedor se denomina a toda aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para acogerla. El concepto de emprendedor está innegablemente atado a la idea de la innovación y el riesgo, porque ser empresario, ser emprendedor significa un riesgo que innegablemente debe depender de la preparación, que es lo que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Para que fundamentalmente ese riesgo sea debidamente cubierto. Nos dice Steven Jobs, tu tiempo es limitado y no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No puedes atraparlo en el dogma, el cual es vivir lo que piensan otras personas, es decir, los ruidos y las opiniones y tu voz interior. Pocas palabras podemos decir que no debemos pensar siempre en trabajar para otros. Debemos fundamentalmente realizar nuestros sueños, nuestros emprendimientos. Los motivos de los fracasos de los emprendedores se destacan que son el conocimiento del capital de trabajo, determinación de los costos, 6.9, productos no entendidos bien, 9.2, esfuerzos mal dirigidos, 15.9, estudio de mercado, 18 puntos, y competencias y ventajas, 26.4. Vemos que fundamentalmente el término del mercado, no indicarlo adecuadamente, es un punto que nos hace perder el enfoque del negocio que nosotros realizamos. Eh, la determinación de costos y capital de trabajo, que tiene que ver también con el aspecto de las finanzas, que es lo que estamos conversando en estos momentos, es de suma importancia dentro del desempeño de un emprendedor y por lo cual tiene que haber fracasos. En pocas palabras, con este gráfico, nosotros queremos decir que la economía en el año 2021 se está recuperando. 6.4 se proyecta para Estados Unidos, para Latinoamérica 4.6, 2021, Europa 4.4, 8.4 en lo que se refiere a China y en el mundo en total 6%. Pero esa economía que innegablemente es también un efecto rebote, necesita justamente de esa capacidad de nosotros para fundamentalmente en el emprendimiento que realicemos, sacarle el mayor beneficio que se puede obtener. Bien, eh, la recuperación de las materias primas, los minerales fundamentalmente, la producción de electricidad 14.8, inversión pública 132.9, esto es a nivel de, estamos hablando de la política mundial, y sabemos que, por ejemplo, concretamente en el caso del Perú, de la economía peruana, precios de materiales que suben, volatilidad de los mercados financieros en los cuales estamos actuando, menor comercio internacional, efectos indirectos en el transporte, costos y servicios, y en el efecto interno enfrentamos lo que se refiere a las ofertas, demandas y expectativas en general. No es la primera crisis que pasamos, ¿cierto? Que con esto, con el efecto de la pandemia, han habido a través del mundo 4 crisis muy importantes: la crisis del 2029, la crisis de la Segunda Guerra, crisis de la deuda y crisis subprime, ¿no es cierto? La última. Pero siempre el actuar humano ha tenido respuestas y reacción.
Por eso que básicamente tratamos de tocar el punto de lo que se refiere a una crisis disruptiva. Una crisis disruptiva es lo que rompe con el status quo de un momento. Una crisis disruptiva es la que significa la modificación de lo que se estaba teniendo en ese momento por el cambio de una estrategia de planificación, contingencia, y que se va a demostrar la capacidad de recuperación y renovación vamos a tener nosotros como empresas. Bien, acá hay un detalle muy interesante que vale la pena destacar dentro de los actuales momentos que se dan dentro del mundo del emprendimiento. Existe el Canvas, el Lean Canvas, donde, por ejemplo, en un solo cuadro describimos fundamentalmente los 4 lugares de importancia que debemos tener para establecer una adecuada estrategia. Uno, los socios claves, las actividades claves, recursos claves, propuesta de valor, relación con los clientes, los segmentos de los clientes, canales, fuentes de ingresos y estructura de costos. Esto significa fundamentalmente el ámbito en el cual nos vamos a mover en nuestro emprendimiento. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que queremos nosotros dar a conocer con esto? No nos vamos a decir, a profundizar mayormente en este tema, sino vamos a tratar de solamente rescatar los puntos de mayor importancia. Antes de la pandemia, el modelo funcionaba de esta manera, ¿no es cierto? Teníamos los costos controlados, sabíamos los costos que eran variables y fijos, y sabíamos, en otras palabras, básicamente la utilidad que podíamos tener. Eh, Después de la pandemia, el modelo de negocio en la pandemia, estamos viendo que los costos fijos de repente aumentaron, ¿no es cierto? O hubo una utilidad mínima o hubo una pérdida, pero veamos que lo importante de este esquema, de este modelo, es que teníamos que resaltar 4 puntos que iban a ser los más importantes de atacar, 4 puntos que iban a ser relativamente lo que teníamos que estar atentos de hacer las modificaciones. Uno era el segmento de mercado, dos, la fuente de ingresos, cuatro, la estructura de costos y actividad de clase. Bien, ¿qué vemos? Vemos que dentro de este modelo, ¿qué tanto se habían afectado las preferencias de los clientes? Es el tipo de análisis que nosotros tenemos que resaltar. ¿Hubo algún cambio? ¿Tienen impedimentos para vender en sus mercados tradicionales? ¿Funcionaban los canales en lo que estábamos vendiendo, en lo que estábamos comercializando los productos? ¿Qué tan afectado están tu capacidad de generar ingresos? ¿Es lo mismo? ¿Puedes vender igual? ¿Se ha movido? ¿Ha habido un desencadenamiento dentro de los compradores? Y finalmente, ¿qué tan relevante es tu propuesta de valor ante época de pandemia? ¿Suena interesante nuestra propuesta o tiene que ser esta revalorada en los términos en los cuales es planteada? ¿Cómo se han visto afectados tus socios o proveedores? ¿Podrían alguno quebrar o salir del mercado? ¿Cómo se ha visto afectado tus procesos normales de procesamiento, de producción? ¿Qué tan afectados están tu capacidad de personal y agricultura? ¿Y cómo se ha visto afectada tu estructura de costos por este normalidad, si queremos decirlo así? Bien, entonces de todo esto son los que nos tienen que hacer repensar si hemos estado haciendo bien el control de las finanzas, ¿no es cierto? El cambio de modelo que se tiene que hacer y fundamentalmente lo vamos a mover en el modelo Canvas, ¿no? Nos va a llamar la atención para ver claramente qué tenemos que modificar. Es en un caso concreto, por ejemplo, lo que tenemos en la panadería San Antonio, que ya no va a poder dedicarse a vender los ricos sándwiches y los ricos jugos, pero tiene una estructura, tiene un personal y tiene que cambiar el término de los clientes, ¿no es cierto?
Los clientes ya no van a venir a ti, van a tener que tú ir a los clientes mediante un servicio de delivery, pero el valor en la propuesta se modifica de inmediato y va a ser en términos de otro tipo de servicio que va a ser fundamentalmente comestibles, ¿es cierto? Momentáneamente el negocio está virando hacia una nueva estructura de ventas, ¿cierto? Va a tratar de mantener sus ingresos, ¿ok? Aprovechando lo que básicamente tenía su infraestructura. Hay otro ejemplo, tenemos una empresa que relativamente era un billar, ¿no es cierto? ¿Puede seguir funcionando bajo esas condiciones? No, por supuesto que no. Tiene que de inmediato cambiar sus segmentos, tiene que de inmediato cambiar sus canales y tiene que de inmediato cambiar su propuesta de valor. Igual en el caso de Platanito Food, ¿no es cierto? Que fundamentalmente encontró un nicho de mercado de la gastronomía en el término de insumos para la gastronomía china. Bien, por lo tanto, entonces, es muy importante eh, referente al término del el negocio, la propuesta de valor de la empresa, porque en función a eso vamos a poder claramente calibrar las finanzas, cómo la vamos a aplicar. Nos dice las finanzas que es el arte y la ciencia de administrar el dinero. Eso nos dice Gilman. Las finanzas está relacionado con todos los procesos y todas las instituciones, mercados, instrumentos que participan en ese flujo, en ese movimiento de dinero que va a ir las personas, a las empresas y a los gobiernos en general, ¿no es cierto? Eh, Todo esto significa un proceso de decisiones, decisiones que van a implicar en la persona, en las empresas, la cantidad que se espera ganar, el riesgo que está asociado a la operación de la empresa, la liquidez y tesorería que queremos generar y el costo de oportunidad que vamos a tener en el negocio que nosotros desarrollamos. Vamos a darnos cuenta que ese ámbito de decisiones va a influir precisamente en que cuánto vamos a necesitar de inversión, cuánto necesitamos de financiamiento y cuánto va a ser las decisiones de gestión gerencial que vamos a tener nosotros. Vamos a tener que ser usuarios mucho más precisos, ¿cierto? Utilitarios de la serie de conceptos que manejamos en la economía y las finanzas. Vamos a tener que ser usuarios de la contabilidad administrativa. Contabilidad administrativa entendida como la contabilidad en el proceso de la administración normal, fundamentalmente de impuestos, ¿no es cierto? Normal en la operatividad de llevar los libros contables. En las matemáticas financieras, en lo que significa el conocimiento de los intereses, en las estadísticas, en el marketing estratégico, fundamentalmente, no de una manera desordenada, sino que definiendo dentro de esta situación los puntos fundamentalmente en los cuales podemos ganar, y los costos y presupuestos. Costos, cuánto nos cuesta fundamentalmente generar un producto o servicio, ¿no es cierto? Y de qué manera lo podemos proyectar adecuadamente, estableciéndolo en claros modelos. Entonces, en las finanzas para los emprendedores, que es lo que estamos conversando, es muy importante. Va a depender de esto su sobrevivencia, va a depender de eso fundamentalmente la proyección. Las finanzas que estamos nosotros conversando estudia la manera en que los recursos, entendidos de manera que son escasos, deben ser asignados adecuadamente a la optimización, debe ser adecuadamente a través del tiempo. Los costos y beneficios de todas las decisiones financieras que tenemos deben ser distribuidas
en el transcurso del tiempo de permanencia del negocio adecuadamente. De ser así, relativamente podemos tener una posición de lo cual va a orientar al fracaso. Pero hay una relación muy importante con el sistema financiero. ¿Qué entendemos como sistema financiero? Va a ser un conjunto de instituciones, ¿no es cierto? La Superintendencia de Banco y Seguro, estamos hablando del BCR, estamos hablando las empresas, los individuos, los instrumentos financieros, es decir, los flujos de dinero, pero detrás de ellos claramente instituciones, empresas representativas. El sistema financiero fundamentalmente es el movimiento que nosotros tenemos que estar adecuadamente ubicados en lo que finalmente va a ser el logro. En la teoría de las finanzas consta de un conjunto de modelos cuantitativos que van a permitirnos adecuadamente con que sea el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Medir las acciones, las decisiones que vamos a tomar, ¿de acuerdo? Siendo unos usuarios del sistema financiero. Veamos qué tipo de decisiones empresariales nos vemos obligados a nivel de las empresas. Vamos primeramente a tener que definir y buscar el financiamiento, ¿cierto? El financiamiento mediante qué entidad financiera va a ser, el financiamiento mediante papeles, instrumentos financieros, el financiamiento comercial y el aporte accionista. ¿A qué nos referimos? Las fuentes de financiamiento, ¿cierto? Nos podemos financiar o con préstamo de terceros, de los bancos fundamentalmente. Nos podemos financiar en muchos casos con los papeles de trabajo, pero que no es muy común en el Perú, en este caso, entrar en esa operatividad, pero fundamentalmente se entiende un poco en lo financian terceros que no son necesariamente accionistas, sino son prestamistas, pero de una forma diferente. El financiamiento comercial, ni hablar, el crédito de los proveedores, ¿cierto? Que es un costo cero y que eso nos va a servir para un adecuado apalancamiento del tipo del dinero que nosotros se nos está proporcionando. El aporte de las accionistas, que esto es lo más clásico, a mayor aporte, menor aporte, el dinero que no vamos a tener que devolverlo tan pronto, sino que va a ser en un proceso normal de la generación del negocio. Con todo esto, significa la responsabilidad de tomar decisiones empresariales en una empresa, utilizando adecuadamente la decisión de invertir. ¿Invertimos para qué? Para fundamentalmente tener un mayor beneficio, ¿no es cierto? No invertimos para fundamentalmente con el crédito que recibamos a poder apalancar adecuadamente las operaciones. Lo hacemos mediante compra de mercadería, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, todos los instrumentos financieros. ¿Qué es instrumento financiero? Es el medio por el cual se genera un pasivo o un activo. ¿De acuerdo? En función a ello, vamos a tener a disposición determinados instrumentos financieros que el sistema propio nos va a poder mostrar, como está en el término de la compra de mercadería, el depósito de ahorro, el depósito a plazo, el fondo mutuo, compra de acciones y compra de bonos. Vale destacar que el concepto de fondo mutuo, ¿no es cierto? Está dado por básicamente una alternativa de ahorros que se hacen en la empresa, ¿de acuerdo? Hay momentos dados en que vamos a necesitar de ellos y nos proveemos, disponemos de ese recurso, por eso que relativamente los fondos mutuos como tal significan
alternativa de financiamiento y también significan fundamentalmente una forma de ahorro. Bien, entonces, por lo tanto, en este aspecto de las decisiones empresariales, vamos a tener la oportunidad de tener diversas variedad y formas de obtener. A ver, esto sí es importante destacar, ¿no? Los objetivos financieros y específicos que debe buscar una empresa. Se resalta de que esos objetivos son la inversión. Queremos permanentemente disponer de recursos propios, ¿no es cierto? Nuestros, que fundamentalmente deben significar inversión en maquinarias, inversión en inmuebles y que ellos van a tener por lógica una mejor obtención de la rentabilidad de la empresa. El financiamiento, cuando no contamos con el suficiente recurso de manera propia y fundamentalmente a través de terceros, requerimos de ese recurso. La solvencia. ¿Qué cosa es la solvencia? Tiene que ver con la solidez. Fundamentalmente hablamos de momentos en los cuales tenemos una capacidad en largo plazo. ¿En qué sentido? Activo fijo, tengo una maquinaria, tengo un intangible, yo eso no lo voy a vender de inmediato, porque fundamentalmente yo lo voy a comprar para que en el tiempo de 2 años, 3 años o 4 años, con el periodo correspondiente de depreciación, ¿de acuerdo? Pueda recuperar mi inversión, pero estos activos me dan un respaldo, ¿no es cierto? Me dan una solvencia, me dan una solidez. Esto es lo que hablamos en que tenemos que tomar las decisiones calibrando adecuadamente cuando necesitamos tener activos fijos en la empresa, cuando necesitamos esa solidez. Tres aspectos interesantes que debemos resaltar. Una empresa busca rentabilidad. La inversión que efectuamos, ¿cierto? Tiene que tener márgenes razonables de retorno hacia los accionistas. Si los accionistas no reciben ese retorno, innegablemente hay una pérdida de interés en querer invertir en primer lugar en la empresa. Una rentabilidad que sea razonable, una rentabilidad que esté cuidando propiamente los costos. Y un segundo aspecto, antes de llegar a la política de dividendos, es la liquidez y capital de trabajo. Bien, punto importante. No basta ser rentable, podemos tener buenos márgenes de rentabilidad, sino que también la empresa tiene que aprender a guardar la razonabilidad de liquidez, ¿no es cierto? Porque ¿de qué vale tener quizás una rentabilidad de 400,000, ¿ok? Cuando yo tengo créditos por 500,000? Entonces, ¿qué significa? No tengo liquidez, ¿no es cierto? Mi liquidez es menos 100, negativa. Es razonable que para que la empresa siga operando tenga márgenes de liquidez que le permita esa continuidad. Dentro de ese concepto, el capital de trabajo es un punto muy importante en todas las empresas en las que debemos trabajar. Bien, capital de trabajo. Capital de trabajo, pongámonos en la posición de un estado financiero donde tenemos el activo y propiamente activo corriente, activo no corriente, y tenemos el pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente y patrimonio. Es decir, pasivo corriente, lo que debemos a terceros, y patrimonio, lo que debemos a los accionistas. En esos términos, el movimiento de una empresa lo hace la parte corriente, ¿no es cierto? Entonces es necesario que la parte corriente esté
en términos saldos positivos. ¿A qué nos referimos? Activo corriente menos pasivo corriente siempre debe ser mayor el activo corriente. Esta diferencia, este remanente, es lo que llamamos capital de trabajo. ¿Qué le va a permitir eso? Le va a permitir a la empresa continuar con sus operaciones, tener capital de trabajo positivo y razonable. Le va a permitir, por ejemplo, que no pierda las oportunidades de hacer más negocio. Hay un ejemplo, por decirlo así. Eh, Teníamos en caso de un servicio, un comerciales, a una empresa. Bien, por esos comerciales a una empresa ganábamos 20% o 30%, pero si le hacíamos comercial a Telefónica ganábamos 70%. ¿Cuál era el problema? Que Telefónica fundamentalmente exigía, y lo podían hacer porque relativamente buen movimiento y significaban montos significativos de los créditos a 90 días. Te pagaban a 90 días. Por lo tanto, tú tenías que 90 días financiar para ganarte una rentabilidad del 70%, tenías que financiar el capital de trabajo de ese tipo de servicio de Telefónica, 70%. Entonces, si tú no cuentas, vas a perder esa oportunidad. ¿Cuál era la forma que rápidamente para poderlo explicar que encontramos en la empresa? Era de que la empresa tenía un inmueble que lo usaba como oficina, un inmueble valorizado en $500,000, de los cuales solamente estaba pendiente 100,000. Por lo tanto, había 400,000 de diferencia que ya estaba pagado. Conclusión, eh, presentar al banco como un respaldo de un crédito que podía otorgar, ¿no es cierto?, por los 400,000, fundamentalmente por 300,000, y con esos 300,000 obtener una línea de crédito, ¿de acuerdo? Una línea de crédito revolvente, que significaba de que se hacían los comerciales a los 90 días, nuevamente liberamos línea, y tratar de que sea lo suficiente para que no solamente financiar un comercial, sino financiar dos o tres a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, eso era contar con capital de trabajo, tener el financiamiento del caso. Y finalmente, lo último, es rentable, es solvente, tenemos adecuadamente controlado la inversión y el financiamiento y manejamos adecuadamente también la liquidez y capital de trabajo de la empresa, es retribuir a los accionistas. Si los accionistas no sienten de que está teniendo resultados positivos, que significa eso es rentable, pero que también esos resultados positivos rediman en darles a ellos una compensación por su capacidad de riesgo, por su inversión, o sea, en otras palabras, política de dividendos, finalmente no se va a cumplir con el esquema del círculo de adecuado del financiamiento. Inversión financiera, aquellas inversiones en activos fijos, ya lo dijimos, que pueden ser realizadas tanto con personas como con las empresas, todo con el objetivo de fundamentalmente obtener ingresos a través de el término de lo que decidimos invertir. Inversiones de activos fijos en proyectos que avisoramos en la empresa. Puede ser también optimización de carteras de inversión, en el caso de que fuera una empresa que fundamentalmente trabaja con instrumentos financieros de ahorro, compensación y calidad de los activos financieros, leasing puede ser una alternativa, y administración de los activos existentes. Financiamiento, mecanismos por medio del cual, como comentábamos, se obtiene dinero, se obtiene crédito. Para eso tenemos que tener cuatro aspectos importantes controlados. La combinación de fuentes de financiamiento o estructura de financiamiento
¿A qué nos referimos? Fuente de financiamiento. Soy una empresa que fundamentalmente me proveo de recursos, ¿no es cierto? Con ese recurso muevo en la parte de mis activos la venta, los créditos, ¿de acuerdo? Tengo que de algún lado recibir alguna fuente de financiamiento, corriente, no corriente, o del patrimonio. Entonces, cuando hablamos de fuente de financiamiento, decimos, ¿cuánto dinero le debemos a tercero? Un 50%. ¿Cuánto dinero le debemos a los accionistas? Un 50%. 50%, 50% estamos endeudados con los accionistas y con, en este caso, con terceros. Pero ¿qué tal si cambiamos la estructura de la fuente de financiamiento y logramos de que estemos endeudados un 33, perdón, un 66% y un 34% estemos endeudados con los accionistas? ¿Qué significa? Significaría, y recibimos la misma utilidad, ¿de acuerdo? Recibimos la misma utilidad. Significaría aprender a trabajar con el dinero de otros, ¿cierto? Y sacarle un mayor provecho al dinero poco relativamente que hemos considerado invertir, pero con los créditos obtenidos logramos un nivel de apalancamiento interesante. Entonces, por eso le digo, la estructura de financiamiento, de eso va a depender básicamente la ganancia utilidad. Tenemos que ser capaces de seleccionar las diferentes fuentes de financiamiento de la empresa, como decir, giro, crédito capital de trabajo, leasing financiero, la fuente de financiamiento con el dinero con el dinero de los accionistas, o si no, finalmente con bonos, que también es otra forma de financiamiento. De esto ya hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente ya hemos explicado que la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente es lo que nos da el capital de trabajo, ¿correcto? Recordemos bien este dato, ¿cierto? Activo corriente y pasivo corriente. Y que eso, como es en el corto plazo, no en el mediano ni en largo plazo, va a significar el líquido, va a significar el combustible del negocio, ¿no es cierto? Por lo tanto, una empresa nunca puede dejar de tener capital de trabajo, no puede dejar de tener efectivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la empresa debe estar cuidando que relativamente manejar esos grados de conversión propiamente los activos en efectivo, ¿no es cierto? Y examinar cuánto de ello requiere en el momento, ¿no? Para que el negocio no pague. Rentabilidad en términos de margen bruto operativo antes de impuesto y margen neto, ¿a qué se refiere? El margen bruto viene a ser las ventas menos el costo de venta. ¿Qué significa el costo de venta? Fundamentalmente el esfuerzo directo del producto que queremos vender. En función a eso me da el primer nivel de rentabilidad, el margen bruto. El margen operativo es después de los gastos operativos, que son gastos de administración, gastos de venta, algunos consideran también gastos financieros, tenemos el margen operativo. Y eso nos va a dar un margen antes de impuesto, ¿no es cierto? Donde pueden estar comprendidos algunos ingresos diversos, algunos ingresos diversos, el término financiero, y el margen neto es de que va a ser donde vemos la contribución, el reconocimiento que le hacemos a nuestro tercer socio o nuestro socio invencible, que va a ser fundamentalmente la SUNAT. La política de dividendos ya hemos conversado, la distribución que le hacemos a los accionistas, la solvencia, afirmamos lo que hemos conversado con fundamentalmente recursos suficientes para reparar las deudas de mediano o largo plazo en general.
Entonces, como para em, ir reafirmando en términos de la importancia del financiamiento en los emprendedores, ¿cierto? Siempre se debe buscar de obtener fondos de manera óptima, ¿no es cierto? Es decir, fundamentalmente en el costo del dinero y fundamentalmente en las fuentes de los recursos. Nosotros evaluar adecuadamente cómo canalizamos esos fondos y de manera razonable, generar reportes para la toma de decisiones que fundamentalmente, es decir, las decisiones que tomemos en costos, ¿no? Las decisiones que tomemos en gastos, estén relacionados o tengan como finalidad una determinada decisión. Básicamente es evaluar las alternativas de inversión permanentemente, no dejar de lado eso. Lo que queremos presentar en este modelo es cuando hemos estado hablando del presupuesto. El presupuesto va a ser una proyección, ¿no es cierto?, anual, en términos fundamentalmente mínimos que debemos presentar, ¿ok? Pero también va a tener una proyección, como lo teníamos en algunas empresas, de tipo mensual, ¿cierto? Tipo quincenal, tipo semanal, en donde nosotros lo que vamos a tratar de visualizar es el monitoreo permanente de cuáles van a ser los costos y gastos de la empresa. Para eso definimos una estructura que vamos a tratar de explicarlo en el término siguiente. Una estructura financiera fundamentalmente se refiere a la relación, el activo corriente y el activo no corriente, con el pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Es decir, la participación porcentual, ¿no es cierto? Que en términos reales significa un nominal, el dinero en efectivo, pero se analiza fundamentalmente en el término de porcentajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos una estructura que es 30 activo corriente y 70 lo que se refiere a activo no corriente, una estructura en el cual pasivo corriente es un 20%, un 20%, y vemos que la estructura del pasivo no corriente y patrimonio es un 40 no corriente y 40 patrimonio. Por lo tanto, estamos viendo una estructura que cumple con el principio que el activo corriente siempre sea mayor que el pasivo corriente. Y vemos una estructura que finalmente cubre adecuadamente el criterio de la responsabilidad o el manejo conservador que tiene la cuenta de patrimonio. Bien, de esto ya hemos conversado, ¿cierto? Solamente es tratar de reafirmar lo que se refiere al concepto de capital de trabajo, que como decíamos es el fondo, ¿cierto? Mínimo necesario que la empresa requiere para operar en un periodo de corto plazo, fundamentalmente teniendo en cuenta las deudas a corto plazo. Vamos a tratar de explicar esta estructura que se refiere al concepto de capital de trabajo. Y el capital de trabajo en tres escenarios. Uno agresivo, otro conservador y otro moderado. Queremos decirlo en el término, por ejemplo, podríamos entenderlos en una AFP. Bien, y así entendámoslo. Si nos preguntan en qué fondo estamos, ¿no es cierto? Y capaz nos dicen que estamos en el fondo 1, en el fondo 2 o en el fondo 3. En el fondo 1 nos dicen activo que finalmente están 70% con instrumentos financieros variables, fundamentalmente. Instrumentos financieros variables 70%, ¿correcto?
y 30% con instrumentos financieros fijos. ¿Qué quiere decir? Instrumento financiero variable que vamos a estar expuesto a un efecto de que fundamentalmente este instrumento suba. Es que digamos bajo esos términos que ese instrumento nos genere quizás una mayor ganancia. Y como es variable, va a tener su efecto total fundamentalmente en nuestra rentabilidad, mientras que fijo ya lo conocemos de antemano, ya sabemos cuánto va a ser, no va a haber ningún cambio. Por lo tanto, ese tipo de inversión, reitero, 70% variable y 30% fijo, es totalmente agresivo. ¿No es cierto? Queremos hacer una inversión agresiva. Mientras tanto, cuando nosotros tenemos que fundamentalmente es un 50% variable y un 50% instrumento financiero nuevamente fijo, decimos que es conservador, ¿cierto? Moderado, perdón, moderado, porque fundamentalmente no estamos arriesgando. Pero cuando hacemos la fórmula al revés y hablamos de que se invierte básicamente instrumentos financieros variables un 30% y instrumentos financieros fijos un 70%, decimos que es conservador. Para terminar, fundamentalmente la idea que queremos nosotros enunciar, la decisión de la empresa, estamos hablando que se toman en decisiones de operación, cómo va a mover, qué va a comprar, qué va a vender, ¿no es cierto? Qué es lo que avisora o proyecta en decisiones de inversión. Proyectamos que ese horizonte, ese plazo, vamos a necesitar básicamente cuánto de activo fijo, cuánto básicamente de capital corriente, ¿bien? Y decisiones de financiamiento. La falta que nosotros podamos tener con nuestro dinero lo podemos cubrir con deudas de terceros. Entonces, las decisiones de operación, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, que son fundamentalmente las tres decisiones que se van a dar en la empresa. Y eso va a finalmente terminar en las utilidades que generen, ¿no? Tienen que ser inversiones productivas, tiene que ser un financiamiento que dentro de lo posible nos den los acreedores, que ese es un financiamiento con costo cero, y tendríamos que ver en cuánto de financiamiento de accionistas contamos. Como le dije, lo razonable es que el financiamiento de los accionistas sea un 20% o un 33%. Finalmente, eso tendrá los resultados positivos que la empresa pueda tener. Con ello, nosotros medimos adecuadamente esa estructura que va a ser la que va a operar y que va a llevar fundamentalmente al éxito a la empresa, con los activos que nosotros podamos adquirir y que sean los estrictamente necesarios, o con los activos que nosotros podamos necesitar y lo que no, los eliminemos. Entonces, esta sería una inversión adecuada, ¿no es cierto? Y igualmente, el financiamiento, eh, ¿cuál es el financiamiento que hemos escogido? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Y cómo obtenemos los fondos en general. Decisión de operación, cómo se estructura la relación con los clientes. Eh, tenemos letras en descuentos, somos sujetos a descontar nuestras letras, tenemos factory, cuál es la relación con los proveedores, cómo se organiza el proceso productivo. A ver, este es un punto importante.
El proceso productivo, en cuánto tiempo nuestra materia prima se convierte en producto de venta, en cuánto tiempo nuestra materia prima o nuestro producto de venta finalmente se convierte en una venta o en una cuenta por cobrar. ¿Cuánto podemos financiar esa operación de crédito que nosotros tenemos? ¿Qué reservas operativas se requieren para que el negocio no se pare? En otras palabras, eh, ¿cuánto será el límite de cuentas por cobrar? ¿Cuánto será el límite de caja? ¿Cuántos tendríamos que adecuadamente manejar un 20%, un 10% de lo que significa mercadería para poder responder a las exigencias o al momento de nuestros proveedores? Entonces, todo eso tenemos que adecuadamente calibrarlo y eso lo precisamos, que es en ubicar lo que es un ciclo financiero, ¿no es cierto? La adecuada combinación de la producción, teniendo presente las finanzas de la empresa en cuanto a que es pago y cuanto que es cobranza, ¿no es cierto? Y donde tenemos que pensar en las deudas que van a ser constantes, pero que tienen que tener un flujo de movimiento en el tiempo, como también la cobranza. Bien, continuando con lo que decíamos en el ejemplo uno, paga con tu entrega y cobra 30 días, acá tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque ¿con qué pagamos? Al contado. Y el crédito es a 30 días, entonces ahí tenemos un desbalance. Ejemplo, paga 30 días y cobra a 30 días. Podríamos decir que ahí guarda una adecuada relación, ¿no? O sea que contamos con el crédito de proveedor. Eso sí relativamente nos da un mejor margen. Ejemplo 3, paga a 60 días y cobra a 30 días. Equivale a decir de que la venta que nosotros efectuemos la estamos realmente efectivizando a 30 días y tenemos 30 días de margen para hacer el pago correspondiente al proveedor. Eso sí es interesante y eso sí significa en términos financieros un ingreso. Ejemplo, paga a 90 días y cobra a 30 días. Mayor razón, 60 días en que va a tener ese dinero disponible de una cobranza a 30 días, casi una cobranza, si queremos decirle, en un plazo razonable de financiamiento, ¿no? Entonces, con todo eso, tenemos un adecuado proceso de conversión del dinero. Eso sería todo, ¿no? Y estaríamos fundamentalmente explicando con esto todo lo que significa en una primera etapa las finanzas para los emprendedores. Eso es todo y muchas gracias por la atención del caso.